Seguimos avanzando en el tema del enlace químico y pasamos al ejercicio 6. Dice que representemos la estructura de Lewis del SF4, el tetrafluoruro de azufre, y utiliza el modelo de la repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia para predecir su geometría, indicando cuántas distancias azufre-flúor diferentes se esperarían en esta molécula. Y pregunta cuál es mayor y cuantifica en la medida de lo posible los ángulos de enlace flúor, azufre, flúor. Hibridación del átomo central, asigna electrones de valencia del átomo central a cada uno de los orbitales híbridos, asigna los electrones de valencia del átomo central a cada uno de los orbitales híbridos, explica cómo esperarías que variasen los ángulos de enlace cuando los átomos de flúor de la molécula se sustituyen por átomos de cloro, de bromo o de yodo, y ordena los compuestos resultantes de mayor a menor ángulo de enlace azufre X, como siendo X los átomos de flúor, cloro, bromo y yodo. Bueno, vamos con ello, vamos a representar la estructura del SF4. Tenemos el azufre, que es el átomo central, átomo menos electronegativo, que une a 4 átomos de flúor. Vamos a ver cuántos electrones tenemos disponibles para construir la molécula, los de valencia. El flúor tiene 7 por 4 flúor y el azufre tiene 6 porque es del grupo del oxígeno, es neutra, así que no hay más que añadir nada. 28, 34, tenemos 34 electrones y hay colocados 2, 4, 6, 8 en los enlaces. Entonces restamos 8 enlazantes y nos quedan 26 solitarios. 26 electrones solitarios que los vamos a colocar a los átomos terminales completando su octeto. Como hay 4 flúor y hay que poner 6 solitarios a cada flúor, 6 por 4, 24. Y me quedan 2 por colocar porque tengo 26, esos van al átomo central. Así que el átomo central presenta un par libre, el azufre tiene un par libre. Esto nos da una geometría, o bueno, una molécula de la familia AX4E, una AX4E. Por tanto, esta geometría, si consideramos la electrónica, la geometría electrónica, pues es una bipirámide. Es una bipirámide trigonal. Una bipirámide trigonal. Tenemos A, el átomo central, y después tenemos hacia los vértices de una bipirámide. En la línea trazos indica un grupo que va hacia el fondo de la pantalla, la cuña un grupo que viene hacia nosotros y las líneas continuas son grupos que están en el plano. Tenemos un par libre, un par solitario sobre el átomo central que tiene que ir en la posición ecuatorial. Porque tiene repulsiones importantes, la posición ecuatorial genera menos repulsiones. Y después los flúor ocupan el resto de posiciones, las axiales y las 2 ecuatoriales. Esto nos da una geometría molecular que consiste en quitar el par libre, olvidarnos del par libre, de balancín. Es una geometría de balancín. Si giramos la molécula, nos olvidamos del par libre y la ponemos así, pues es una especie de columpio. De ahí lo de balancín. Bien, pues nada, ya tenemos la geometría, ya tenemos la geometría de la molécula y nos pregunta después que cuántas distancias azufre-flúor diferentes hay en la molécula. Bueno, tenemos 2 distancias claramente distintas, aunque no van a ser muy diferentes, pero sí que no son iguales. Una es para los flúor que están en axial. Estos flúor que están en axial sufren una repulsión muy importante con el par solitario. Este par libre, voy a dibujarlo así de esta forma, este par libre está a 90 grados de los átomos de flúor axiales y por tanto produce una gran repulsión, lo que modifica un poco la distancia de enlace frente a los enlaces de los flúor ecuatoriales, que no tienen esa repulsión tan importante porque quedan a 120 grados del par libre. Esto puede hacer que estas distancias sean un poco mayores, las axiales, que se vean estos flúor más repelidos que los ecuatoriales y eso haga que el flúor se aleje un poco más del átomo central. Y después tenemos que cuantificar en la medida de lo posible los ángulos de enlace flúor-azufre-flúor. Bueno, pues tenemos aquí un ángulo
los ángulos en principio serían de 120 grados este ángulo, 120 grados entre los átomos de flúor ecuatoriales, y entre el flúor axial y el flúor ecuatorial hay 90 grados. Hay 90 grados, pero tenemos un pequeño problema, y es que este par libre provoca unas repulsiones sobre los pares enlazantes más importantes que la repulsión de los pares enlazantes entre sí. Esto quiere decir que, por ejemplo, estos flúor en axial van, debido a la repulsión con el par libre, se doblan un poco hacia la izquierda. Al doblarse un poco hacia la izquierda, hace que este ángulo de 90 grados se reduzca un poco, baja un poco. Y también los flúor ecuatoriales se van a ver comprimidos, van a ver su ángulo un poco reducido por debajo de 120 por la repulsión que también hay con el par libre, aunque no es muy importante porque son 120 grados de distancia, por tanto la repulsión no es tan importante como con los flúor axiales, pero algo también puede disminuir a lo mejor a 119, de manera que la molécula realmente se vería, vaya, aquí puse A, pero voy a cambiarlo por azufre, ¿para qué voy a poner A, verdad? Azufre. La molécula se vería de esta forma, azufre. Aquí tenemos el par libre que provoca una fuerte repulsión sobre los axiales que se doblan un poco hacia la izquierda. Nos va a doblar un poco los axiales hacia la izquierda. Y aquí tenemos el flúor ecuatorial que va hacia el fondo de la pantalla y el otro flúor que viene hacia nosotros, cuyo ángulo de enlace también se va a reducir un poco posiblemente con respecto a 120. Va a producir este cambio en los ángulos de enlace ese par libre que tenemos ahí. Siempre el par libre a posición ecuatorial porque es donde menos repulsiones tiene. ¿Cuál es la hibridación del átomo central? Bueno, como tenemos una geometría, una molécula de tipo AX4E, que en general es como las de tipo AX5 en cuanto a hibridación, las AX5 tienen una hibridación sp3d y por tanto esta, que es AX4E, también tiene una hibridación sp3d. El átomo central, el azufre, hibrida sp3d, hibrida el orbital s, los 3p y un orbital d. Asigna electrones de valencia de los átomos centrales a cada uno de los orbitales híbridos. Asigna los electrones... creo que se refiere a que le explique la hibridación. Es que esto no lo entiendo muy bien. Vamos a explicar por qué tenemos esta hibridación. Tenemos el azufre que tiene una configuración 3s2, 3p, es del grupo del oxígeno 3p4. Y este átomo tiene aquí orbitales d. De manera que para formar los 4 enlaces que está generando la molécula vamos a promocionar un electrón de esta posición ahí. Esto se llama promoción. La promoción electrónica. Tenemos la subcapa 3s con 2 electrones, la 3p que quedan ya solo 3 electrones cada uno en un orbital, desapareados por tanto, y la 3d que tiene 5 orbitales. Recuerda que la 3d, voy a dibujarla aquí, tiene 5 orbitales, pasa a tener uno de ellos ocupado, semiocupado, por el electrón que pasa de la 3p a la 3d. Ahora todo esto va a hibridar para generar 5 orbitales híbridos idénticos en simetría y en energía, que van a dar lugar a los enlaces y uno va a quedar como par libre. La hibridación. Hibridan todos esos orbitales. El 3s, que es el que nos queda como par libre, como par no enlazante, como par solitario. Después los 3p, que quedan semiocupados para solapar con los orbitales 2p del flúor. Y por último tendríamos el 3d. Esto es lo que llamamos la hibridación sp3d. Ha hibridado el 3s, los 3p y uno de los d. Creo que eso es a lo que se refiere ese apartado. Y después dice, explica cómo esperarías que variasen los ángulos de enlace cuando los átomos de flúor de la molécula se sustituyen por átomos de cloro, de bromo, de yodo. Bueno, es una pregunta muy interesante. ¿Qué tienen de especial los átomos de flúor? Son muy electronegativos.
el flúor es muy electronegativo y eso hace que el enlace azufre-flúor, los electrones del enlace azufre-flúor están más cercanos al flúor que al azufre, pero mucho más cercanos. Es decir, si borramos uno de estos enlaces, que está formado por 2 electrones, esos electrones están aquí arriba, cercanos al flúor. Al alejarse del átomo central, este par enlazante sufre menos repulsiones. Va a tener menos repulsiones por parte del resto de pares enlazantes, porque todos esos pares enlazantes van a estar más cercanos al flúor que al azufre, o sea, van a quedar alejados entre ellos, como puedes ver, hay una distancia notable entre ellos, y por tanto generan menos repulsiones. Esto hace, debido a que hay menos repulsiones entre estos pares enlazantes, hace que el par libre pueda cerrar más los ángulos, es decir, esto que he dibujado aquí, la repulsión del par libre con los pares enlazantes hace que se cierren mucho los ángulos. Estos ángulos de enlace van a disminuir mucho con respecto a los 90 grados que habíamos comentado. Y eso es posible en el caso de los flúor porque la repulsión entre los pares enlazantes de esta molécula es pequeña, ya que el flúor electronegativo los saca hacia él, los aleja del átomo central. ¿Qué pasa en el caso de que cambiemos, por ejemplo, los flúor por el yodo? Pues el yodo es muchísimo menos electronegativo. Si ponemos aquí átomos de yodo, vamos a ver que la situación cambia porque el yodo presenta una menor electronegatividad que el flúor, mucha menor electronegatividad. Entonces ahora estos pares, estos enlaces, azufre-yodo, están mucho más cerca del azufre, mucho más cerca del átomo central. Bueno, no sé quién tiene más electronegatividad, si el azufre o el yodo, habría que mirarlo en una tabla de Pauli, pero bueno, no tiene importancia. El caso es que el yodo, menos electronegativo que el flúor, va a dejar los pares mucho más cerca del azufre. Observa cómo esos pares enlazantes, cuando se sitúan mucho más cerca del azufre, quedan muy cercanos entre ellos y sufren una repulsión importante. Esto hace que el par solitario no pueda modificar tanto los ángulos de enlace entre los átomos de yodo. Los ángulos de enlace yodo-azufre-yodo se van a cerrar mucho menos, porque los átomos de yodo tienen unos pares enlazantes que se repelen mucho entre ellos. Estos pares enlazantes, este par enlazante y este otro, debido a su cercanía en el espacio, sufren una repulsión importante y por tanto se van a doblar mucho menos, estos yodos se van a doblar mucho menos hacia la derecha, por la repulsión del par libre. En el caso del flúor se doblan mucho más. Por tanto, estos ángulos, en el caso del yodo, sí que van a ser cercanos a 90 grados. Bueno, un poco menos, porque el par libre repele y un poco los dobla hacia la derecha, pero sí que van a ser cercanos a 90. Mientras que en el caso del flúor, estos ángulos, como puedes observar aquí, pues discrepan bastante de 90. Es decir, son mucho menores de 90 porque los pares enlazantes están muy cercanos a los flúor, por tanto quedan alejados entre ellos y el par libre es capaz de doblar mucho esos flúor hacia la izquierda, disminuyendo los ángulos de enlace. Así que a medida que vamos pasando de flúor a cloro, a bromo y a yodo, la electronegatividad del halógeno va disminuyendo y cuanto más se reduce la electronegatividad, más cercano queda el par enlazante al azufre, más repulsión hay entre esos pares enlazantes y menos cambian los ángulos de enlace con respecto a 90. El par libre es capaz de doblar cada vez menos esos enlaces azufre-halógeno hacia la izquierda. Esto lo puedes entender quizá mejor si piensas en una especie de tijera. Imagínate que tienes una tijera y que pones 2 imanes, por ejemplo, en los extremos de la tijera. Aquí un imán y aquí otro imán. 2 imanes que se repelen. Claro, esta tijera se puede cerrar porque estos imanes quedan muy lejos uno del otro, por tanto, este ángulo se va a cerrar. Vamos a tener una situación, por ejemplo, así, en la que se puede cerrar mucho el ángulo. Pero ahora imagina que en esta tijera los imanes los ponemos aquí. Si los ponemos aquí, quedan muy cerca uno del otro y probablemente en vez de cerrarse, se abra aún más. Esto es lo mismo que ocurre con estos pares enlazantes. En el caso del yodo, esos electrones que se repelen entre sí están por aquí abajo, digamos muy cercano al eje de la tijera, uno y el otro, por lo que la repulsión impide que este ángulo pueda cerrarse de forma importante. Sin embargo, si ponemos los flúor, esos pares enlazantes están por aquí, muy cercanos al flúor, por tanto muy alejados entre sí y eso permite que los ángulos se puedan cerrar.
Bueno, no le sigo dando vueltas, pero es un asunto muy interesante y muy explotado en los exámenes. Esto hay que meditarlo con calma, hay más ejemplos por ahí hechos y es una cuestión interesantísima. Bien, pues dejamos aquí este 11.6 y continuamos con otro problema.